Buenas noches, hermanos, hermanas, saludarles con la paz del Señor a todos los que nos escuchan. Un jueves más que Dios nos permite poder aprender más de la palabra de Dios. Esta noche, mis hermanos, vamos a continuar y terminar con lo que es el capítulo 11. Amén. Para entrar ya a un nuevo tema de lo que es el libro de Primera Corintios. Amén. Estamos, mis hermanos, lo que es abarcando del 1 al 11, que era el desorden que había en la iglesia. Amén. Voy a dar lugar a nuestro hermano Elías para que esta noche pueda exponer. Amén, hermanos, en esta noche, primeramente, ¿no? Antes de iniciar la prédica, vamos a orar, ¿no? Para pedir dirección del Señor. Amén. Amén. Amado Señor Jesús, Padre Santo, en esta noche vengo ante ti, mi Dios, a darte las gracias, Padre Santo, porque tú, Señor Jesús, eres quien me da este lugar, Padre Santo, para poder explicar de tu palabra, Padre Santo. Tú, Señor Jesús, me guiarás, Padre Santo, hablarás de mis labios, Padre Santo. No sea que yo, Padre Santo, hable, mi Dios bendito, Señor Jesús. Así también, Padre Santo, cuida a cada uno de tus hijos, Padre Santo, que estamos aquí, están virtualmente, Señor Jesús. Guarda a cada uno de ellos, amado Señor Jesús. Y así también, Padre Santo, abra nuestras mentes, nuestros corazones, Padre Santo, para poder guardar de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a leer el libro de Primera Corintios 11, versículo 17 al 34. La palabra de Dios dice así en Primera Corintios 11, 17. Pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en el primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que no se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer en la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebéis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De esta manera que cualquiera, perdón, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén, hermanos. En esta parte, hermanos, nos dice, ¿no? Pablo nos dice, ¿no? Les advierte que sus reuniones no están trayendo unidad ni edificación espiritual, sino están causando más daño que bien debido a su mal comportamiento, nos dice, ¿no? Esta palabra. También dice también hay 3 puntos claves de que Pablo busca transmitir. Eso incluye la falta de unidad. El lugar de congregarse para adorar y compartir en memoria, se reunían divididos en grupos y facciones. El segundo es profanación de la cena del Señor. Esto es Las personas más ricas comían y bebían en exceso antes que la ceremonia, ¿no? Dice, y humillando y excluyendo a los hermanos que no tenían nada, ¿no? El 3 dice, advertencia sobre el egoísmo. Pablo les dice que si bien reunirse es para ser mejores, la actitud egoísta que tiene que hacerlo resulta una experiencia perjudicial para toda la comunidad, ¿no? Dice, ¿no? Esta parte. Segundo, el siguiente, hermano. Siguiente. Ya. En esta parte, ¿no? En el 18 nos dice que el apóstol Pablo denuncia que cuando la iglesia se reúne, ¿no? Existen divisiones, conflictos y facciones. El mensaje principal es que la iglesia debe ser un lugar de unidad e igualdad. Él advierte que el egoísmo
destruye el verdadero propósito de la cena del Señor, nos dice, ¿no? El contexto de la cena, de la época. Para entender el peso de este versículo, hay que conocer qué pasaba en la iglesia de Corintio. Primer punto, reuniones en casas. Las iglesias primitivas se reunían en las casas de los creyentes más pudientes, ¿no? Pudientes. Separación por clases sociales. Al celebrar la cena del Señor, los miembros ricos llegaban temprano, traían sus propios banquetes y se los comían solos, incluso emborrachándose, dice, con vino. Los miembros más pobres, que eran esclavos o trabajaban o trabajadores, llegaban más tardes, tras largas jornadas, y se quedaban con hambre. El propósito de fondo. Esta diferencia económica y social causaban fricciones y divisiones de la congregación, ¿no se llama esta parte? ¿Quién nos quiere dar a entender esto? La unidad es innegociable, ¿no se llama esta parte? Reunirse como iglesia implica dejar de lado los favoritismos y el individualismo. La mesa del Señor nos iguala a todos, sin importar el estatus social o económico. El peligro del egoísmo, dice, ¿no? Esta parte. Pablo nos enseña que el comportamiento de los corintios no era verdadera cena del Señor, sino una muestra de orgullo y desprecio hacia los demás, hacia los más vulnerables, ¿no? El amor hacia el prójimo en la práctica. La comunión exige que nos preocupemos por el bien de estar de los demás, por el bienestar de los demás, antes que por el nuestro reunirnos, antes de reunirnos, ¿no? Aquí nos dice. Pablo nos enseña también que las divisiones y los conflictos, aunque dolorosos, cumplen el propósito de revelar quienes tienen una fe genuina, madura y aprobada por Dios. Esto dice que nos sirve como una prueba de fuego para distinguir a los creyentes fieles de aquellos que se dejan llevar por doctrinas, ¿no? Esta parte. Las divisiones como prueba. En el contexto de la iglesia de Corintio, había graves problemas y divisiones. Pablo utiliza un tono que indica que el conflicto a veces es inevitable cuando las intenciones de las personas no son rectas. Así como el viento separa el trigo de la paja, las dificultades en la comunidad revelan el verdadero carácter cristiano, dice en esta parte. Los aprobados. El término aprobado en griego es dokimos. Se refiere a algo que ha sido aprobado y ha pasado la prueba, como los metales preciosos que son refinados en el fuego. Los aprobados son aquellos creyentes que en medio de la crisis
permanecen firmes en la verdad. Nuestra madurez actúan con amor y buscan la unidad en lugar de sembrar discordia. En el verso 19 nos dice, ¿no? Revela que las divisiones de la iglesia o disensiones cumplen el propósito divino de exponer la madurez y fidelidad de los creyentes. La purificación de la comunidad. Las dificultades internas, los celos y las divisiones actúan como un filtro cuando surgen herejías o conflictos doctrinales. En la congregación se hace evidente quienes actúan motivados por la carne y quienes actúan motivados por el espíritu. La prueba de carácter. Los conflictos no destruyen a la iglesia genuina. Lo purifican, la purificación sirve para distinguir a los creyentes maduros, cuyas convicciones están firmemente arraigadas en Cristo, de aquellos cuya fe es superficial y se desvía entre la primera controversia, ¿no dice, no? Esta parte. Siguiente, hermana. En el verso 21 y 22 nos dice, hay un contexto, dice, ¿no? Hay un contexto histórico en la iglesia primitiva. La cena del Señor solía acompañarse de un ágape fraternal, ¿sí, no? Una comida compartida donde todos aportaban. El problema, los creyentes más ricos o de mejor posición social llegaban primero, se saciaban e incluso se emborrachaban con el vino, mientras que los pobres que trabajaban hasta tarde llegaban y pasaban hambre o eran humillados. La represión de Pablo. Pablo nos dice, ¿no?, aquí que eso no es comer la cena del Señor. Los corintios estaban transformando un acto sagrado de unidad en una exhibición de egoísmo y división, y menos preciso hacia los miembros más vulnerables de la iglesia. En el del verso 23 al 26 nos dice, ¿no?, esta parte. Siguiente, hermano. Ya. Del 23 al 26 dice, la autoridad divina. Para corregir este desorden, Pablo no utiliza su propia opinión, recurre a la tradición apostólica, que es el mismo recibir del Señor, dice, ¿no? El pan y la carne, el pan y la copa. Jesús instruyó este memorial la noche en que fue traicionado. El pan representa su cuerpo partido y el vino representa el nuevo pacto de su sangre. El propósito de la cena. La cena tiene un sentido memorial. Haced esto en memoria de mí. Y evangelístico, al participar, los creyentes proclaman y anuncian la muerte,
sacrificial de Jesús hasta su segunda venida, ¿no dice, no? Siguiente, hermano. Del 27 al 32. Advertencia contra el comer y beber indignamente. Comer indignamente. Participar indignamente no se refiere a que el creyente debe ser perfecto, sino a la actitud con la que se participa a hacerlo de forma indigna. Significa tomar los elementos de manera irreverente, sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, ignorando o dividiendo a la iglesia, y sin tener conciencia del sacrificio. El autoexamen. Pablo aquí dice, ¿no? Nos exhorta a cada persona a examinarse a sí mismo. Antes de participar, este examen implica revisar el corazón, confesar el pecado y arrepentirse de cualquier falta de amor hacia el prójimo, nos dice nada aquí, en esa parte. El juicio y la disciplina. Comer y beber sin discernir el cuerpo atrae juicio. Pablo aclara que este juicio atrae enfermedades o debilidad física. Es una corrección disciplinar, es una corrección disciplinar del Señor, para que los creyentes, con el fin de que no sean condenados junto con el mundo incrédulo. Siguiente, hermano, del 33 al 34. Aplicación, práctica, orden en la asamblea, entonces, ¿no? Solución al problema. Pablo aterriza su enseñanza en una instrucción sumamente práctica. Si alguien tiene hambre, debe comer en su casa antes de reunirse. El amor y la hospitalidad. El propósito de las reuniones no era satisfacer el apetito físico, sino recordar a Cristo y fomentar la comunión al comer primero en casa. Se elimina la desigualdad, el favoritismo y el egoísmo en la congregación, ¿no dice, no? En esta parte, para culminar, hermanos, nos dice, ¿no? En esta parte, el veredicto final. Pablo concluye pidiendo orden y una actitud correcta en la asamblea para evitar el juicio divino, ¿no? ¿Pastor, hermanos? En esta parte, hermanos, pedirles, ¿no?, a todos que seamos un poco más maduros aquí en la iglesia, para que no andemos con esas fallas que Pablo mismo nos explicó aquí, ¿no? En esta parte, para que no caigamos en la desobediencia, ¿no? Y poner en práctica lo que es el amor y la hospitalidad y el amar a tu prójimo. Es como amar al Señor, ¿no? Amén, hermanos, en esta parte. Amén.
Gloria al Señor, mis hermanos, amén. Hemos aprendido lo que es esta última parte de lo que era el desorden que había en la iglesia, amén. El desorden y la desunión que había, mis hermanos. Lo que Pablo quería corregir es que una iglesia no tiene que andar en desorden, no tiene que andar en desunión. Pablo en su última parte dice que todavía hay otras cosas que lo va a hablar, ¿verdad? En el verso 34 dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, mis hermanos, no solamente habían estos problemas, también había otras situaciones más que como iglesia Pablo les va a decir. Y lo vamos a ver eso en la última parte, ¿no? En el verso 16 creo que es. Mis hermanos, perdón, no en el verso 16, pero en el capítulo 16, perdón. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas que estaba pasando en la iglesia de Corinto, mis hermanos. Y una de esas terribles que estaba pasando era la cena del Señor, ¿verdad? Uy, no, estos eran terribles, mis hermanos, ¿no? Como el hermano explicaba, ¿no? Que ya lo habían convertido, como dicen, en algo como una fiesta divertida, donde yo podía hacer lo que quiero. Bueno, en esa época, mis hermanos, en la iglesia, antes de tomar la cena del Señor, ¿qué hacían mis hermanos, los de la iglesia? Compartían, tenían un banquete, mis hermanos, ¿verdad? O sea, no lo hacían como nosotros lo hacemos ahora, ¿verdad? Que no está mal, mis hermanos, ¿no? Ellos comían primero, compartían primero, ¿verdad? Un banquete y compartían, como dicen, ¿no? Un vino, ¿verdad? Lo hacían mis hermanos, ¿para qué? Para que la iglesia se fortalezca, se conozcan más, porque había clase media, alta, venían esclavos, venían libres, o sea, venían de todo mis hermanos a la iglesia. Y muchos mis hermanos de los esclavos venían a la iglesia sin comer, ¿verdad? Había otros mis hermanos que solo venían a demostrar su dinero, ¿verdad? Ah, yo tengo más, ¿verdad? Y se lo comían, ¿verdad? Y no dejaban nada, ¿verdad? Es como decir, yo he traído esto, yo lo voy a, yo me lo voy a comer. Veían a alguien con hambre, no le daban, mis hermanos, ¿verdad? Lo dejaban así. Por eso dicen, ¿no? Ustedes comen, ¿verdad? Uno se adelanta, ¿verdad? El otro ya está comiendo, o sea, así era el banquete, mis hermanos. Y luego entraba con lo que es esta cena del Señor, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos así, ¿no? Porque también ya tenemos otro contexto, ¿no? No sé desde cuándo, pero yo, desde que tengo conocimiento, nuestros pastores que nos enseñaban nos decían, no, primero tienes que ayunar y luego vas a entrar a la cena del Señor, nos decían, ¿no? Pero, mis hermanos, lo que la Biblia nos marca, amén, es que no había eso, mis hermanos, no había un ayuno anticipado, amén. En la cena del Señor Jesús, en la última cena, tampoco había un ayuno, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Estaban ya a punto de lo que es el sacrificio de Jesús. Ellos tenían lo que es la Pascua y ¿qué hacían? Tenían una cena, mis hermanos, ¿verdad? Pero tampoco ellos entraban en ayuno, ¿verdad? Decir, vamos a ayunar, luego vamos a cenar, no. Entonces, lo mismo estaba pasando aquí en Corinto. Ellos compartían, ¿verdad? Haciendo lo contrario, comían, muchas se llenaban de comida y luego hacían la comida del Señor, mis hermanos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasaba en estos compartimientos? Había desunión, ¿verdad? ¿Te imaginas pasar eso, ¿verdad? Ver eso en la iglesia? Que uno esté comiendo su banquete, su pollito, ¿verdad? O que se haga traer de los pollos Copacabana, ¿no? Y ver al otro hermano o la hermanita que no tiene que comer y no invitarle, no decirle nada, ¿verdad? Y decir, vamos a compartir. Y no sea un compartimiento, mis hermanos. O decir, ah, no, este es mi refresco, yo me he traído, ¿verdad? Para mí nomás, ¿verdad? Mis hermanos, lo que estaba pasando era un desorden total en la iglesia. ¿Qué es lo que pasaba con estos también? Que llegaba al punto, mis hermanos, de que tomaban tanto vino que se emborrachaban, se embriagaban, mis hermanos. ¿Te imaginas borracho? Ya estabas, o sea, ya no estabas en tus cinco sentidos. Ya, vamos a entrar a la cena del Señor. ¿Te imaginas borracho tomando? Este es el cuerpo y ya, estás borracho. Y eso es lo que estaba pasando, mis hermanos, en la cena del Señor. Terrible, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, Pablo realmente les dice en el verso del 17 al 20, ¿no? Dice, bueno, lo voy a leer solo el 18. Pues en primer lugar, dice,
cuando os reunís como iglesia, dice, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, dice, ¿verdad? Mis hermanos, lo que estaba pasando era una división terrible, mis hermanos. Hemos visto, ¿verdad? La doctrina, ¿verdad? Escogían maestros, ¿verdad? Había adentro lo que es de la iglesia pecado, idolatría, ¿verdad? Se miraban, se criticaban, o sea, todo, mis hermanos, era terrible, mis hermanos. Y no sé, mis hermanos, no se aleja mucho de nuestra realidad hoy en día, mis hermanos, porque muchas veces hoy en día eso pasa. Amén. ¿Y qué hacen, mis hermanos? Muchos por no entender lo que es la cena del Señor, ya no lo toman. Uy, no, dicen, no, 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 solo para los santos nomás es la cena del Señor, y ya no toman, mis hermanos. Cuando hoy, mis hermanos, hemos aprendido que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender maduramente qué es el pan y qué es el vino, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos, ¿verdad? Tienes que entender, mi hermano, el sacrificio que Jesucristo ha hecho en la cruz. Amén. Si no entiendes eso, estás haciendo mal, lo estás haciendo indignamente, porque no conoces lo que significa eso. Partís un vaso de vino, lo tomo, ¿verdad? O no sé, o como este pan, ¿qué significa? Lo has tomado indignamente, no lo has conocido, ¿verdad? No lo has entendido el sacrificio, ¿verdad? Por eso dice el 26, así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tienes que recordarte, mi hermano, mi hermana, tienes que entender lo que significa el pan y el vino. Si lo tomas así, para que todos me vean, para que, es que soy de la alabanza, pastor, tengo que tomar, ¿no? No es así, mis hermanos. Tienes que entenderlo. Por eso Pablo decía, ustedes no entienden, toman borrachos, mira, al hermanito le ven que no ha comido nada, mira, es esclavo él, y ustedes bien se han comido, y ¿cómo van a tomar así la cena del Señor? ¿No ven? Por eso él dice, por tanto, dice, el verso 28, pruébese cada uno a sí mismo, dice, y coma así, dice, del pan y beba de la copa, dice, porque, dice, el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, o sea, si tú no disiernes, no entiendes lo que estás comiendo, dice, juicio comes y bebes para sí, mi hermano. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Equivocadamente muchas veces nos han dicho, ¿no? No, no tienes que comerla, Señor, no tienes que comer la cena, Señor, porque mira lo que ha pasado, mira cómo está, no sé, no has ayunado. Por lo que no has ayunado, tienes que comer. Y muchas veces mis hermanos no lo hacen. Yo he visto así hermanos, no, es que yo no estoy ayunando, van a disculpar. ¿Por qué? ¿No ve? O sea, mis hermanos, tenemos que entender lo que está pasando aquí. Amén. No está hablando, mis hermanos, aquí no hay ninguna prohibición, por lo menos yo no lo veo, no lo he visto de que te prohíbo porque no has ayunado y no has tomado la cena del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces pasa eso en las iglesias. ¿Verdad? ¿Qué más? A ver, ¿cómo alguna vez te has prohibido, verdad? ¿Qué más, mi hermano? A ver, muchas veces saben decir, tú no te has bautizado, ¿no ven? ¿Verdad? Muchas veces, mis hermanos, pensamos que el bautismo es algo para que nosotros entremos a lo que es la cena del Señor. ¿Ven? Pero como cristianos nosotros sabemos que tenemos que bautizarnos, ¿no ven? O sea, eso no va enganchadito, mis hermanos. ¿Entiendes? ¿Se entiende, hermanos? ¿Verdad? O sea, no es que, mira, ya estoy 10 años en la iglesia y no me he bautizado. ¿No ves? O sea, algo, o sea, no has entendido, no has entendido, ¿no ves? No has entendido, ¿verdad? No hemos entendido muchas veces lo que es. Por eso, mis hermanos, es importante entender lo que es la cena del Señor. Amén. Cuando tengas la oportunidad, nosotros, bueno, hay iglesias que se bautizan cada 3 meses, ¿verdad? Algunos se bautizan medio año, nosotros lo hacemos como un ministerio una vez al año, ¿no ve? Entonces, muchos hermanos esperan, mis hermanos, para bautizarse. Amén. Entonces, hay una oportunidad, ¿verdad?, de bautizarse. Hay otros que dicen, no, todavía no estoy listo para bautizarme. Entonces no has entendido todavía lo que es la sangre de Cristo.
el sacrificio que ha hecho Cristo. Es que es enlazado, ¿entienden mis hermanos? ¿Verdad? Se enlaza eso. Ahora, nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Nos han enseñado nuestros pastores, si no estás bautizado, no puedes tomar la cena del Señor. Y tiene coherencia, ¿verdad? Tiene coherencia, mis hermanos. Pero muchas veces se ha vuelto una barrera. Y algunos cristianos, bueno, que siguen, están 10. Hermano, yo conozco cristianos que están 5 años, 6, 8 años en la iglesia y no se han bautizado hasta ahorita. Es porque todavía no han entendido lo que es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ellos, ¿verdad? Por eso dice el 26, otra vez, así pues, dice, todas las veces que comieses y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Tenemos que entender, tenemos que discernir lo que estamos comiendo, lo que estamos bebiendo, ¿verdad? Por ahí ya está, ¿verdad? ¿Qué pasa si como sin entender? Por eso dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, dice, entre vosotros, y muchos duermen. Puede ser una causa, mi hermano, mi hermana, de la enfermedad. Puede ser, ¿verdad? Cuando tú te haces, como dicen, ¿no? Yo voy a tomar, no me importa, ¿no ve? Quiero un cargo, ¿no ve? No entienden, lo hacen y dicen, ay, el pastor me está viendo, ya, tomaré nomás, ¿no ve? Pero no están entendiendo lo que significa esto. Por eso hay muchos, tal vez, dice, que están enfermos, están debilitados entre vosotros. Y muchos, mis hermanos, duermen. Aquí la palabra, mis hermanos, han fallecido por esto, ¿verdad? Qué duro, ¿verdad? Algunos dirán, uy, Señor. Por eso, mis hermanos, la cena del Señor hay que entenderlo. Alguna palabrita que el hermano ha hablado, ¿no? Tienes que tomarlo maduramente. Tenemos que ser maduros, mis hermanos, ¿verdad? No es un juego, no es un chiste, no es con mi amigo, con mi hermano una foto, ¿verdad? Sí, comiendo la cena. Pasa eso, mis hermanos, una selfie, ¿no ves? No es un juego, no es un chiste. O sea, la cena del Señor es algo tan hermoso, mis hermanos, tan sagrado, que lo hacemos. ¿Para qué? Para anunciar que Cristo ha muerto por nosotros. La sangre que ha derramado, su cuerpo que ha dado por nosotros, mis hermanos. Amén. Y pues, mis hermanos, ahí nos dice, ¿verdad? Sí, pues, dice, os examinaos, dice, a vosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Entonces, examinate, mi hermano. ¿Has entendido lo que estás comiendo? ¿Verdad? ¿Has entendido lo que estás haciendo? ¿Qué es la cena del Señor para ti? ¿Verdad? Entonces, mi hermano, mi hermana, hazlo, mi hermano, entendiendo, discerniendo lo que es la cena del Señor. Amén. ¿Qué más? Dice, y ahí alguna recomendación del compartimiento, ya habla, ¿no? En el 33, ya es el contexto histórico que ellos hacían. Todas las iglesias comparten, ¿verdad? Nosotros lo hacemos el compartimiento después, ¿verdad? De una o digamos después de un ayuno, ¿verdad? Compartimos. Pero en la iglesia de Corinto lo hacían antes. Qué interesante, ¿no? Antes lo hacían. Y esto por eso dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. O sea, háganlo juntitos. Como en Bolivia lo hacemos, no sé cómo será en otros países, pero en Bolivia nos esperamos, ¿no? Bueno, por lo menos yo nunca he visto, ¿no? Siendo cristiano católico, no, espera, ¿no ve? Que nos reparta a todos, ¿no ve? Y recién, juntitos comeremos, ¿no ve? ¿Y por qué te estás comiendo? Es que tengo hambre, ¿no? Ya lo ven como que, ya lo ven como, digamos, ay no, maleducado, ¿no ve? ¿Cómo vas a comer así, no ve? Tienes que esperar, ¿no ve? Por cultura ya lo está diciendo aquí. Hermanos, dice, espérense, ya, unos a otros. Si alguno tuviera hambre, dice, coma en su casa, ucha, ¿no? ¿Por qué lo está diciendo aquí eso? No es porque está prohibiendo el compartimiento en la casa. ¿Ven? Muchas veces lo han entendido eso, no. Es porque estos, ¿qué hacían? Entraba lo que es la glotonería, mis hermanos. Todo, ¿no ves? Ocha, más, tomas, te imaginas, no sé, un cordero, ¿no ves? Come todo. ¿Qué pasa? Si tienes tanta hambre, come en tu casita. Eso es lo que les está diciendo, ¿verdad? No les está prohibiendo, o sea, satisfacete, o sea, come bien en tu casa y ven a la iglesia, ¿no ves? Así, algo así les está diciendo. Qué interesante, ¿no? Pero ya eso es
algo de la estructura de la iglesia en Corinto, mis hermanos, ¿verdad? De la estructura de la iglesia en Corinto. Si alguno tuviera hambre, dice, coma en su casa, para que no os, dice, reunáis, dice, para juicio. Por lo demás, mis hermanos, dice, las otras cosas lo va a poner en orden, dice, cuando él va a ir a lo que es Corinto. Amén. Eso es, mis hermanos, lo que es, y con eso concluimos esta primera etapa, que es, mis hermanos, la unidad y la división, el orden y el desorden que había en la iglesia de Corinto. Desde el 1 hasta el 11, mis hermanos, nos va a hablar de eso. Ese es su contexto, mis hermanos. Amén. No está hablando más de otra cosa que poner orden en la iglesia. Amén. Entonces, si alguien quiere agarrar otro texto fuera de contexto, usted, como ya hemos visto, tienes que decir, no, hermano. Del 1 al 11 está hablando del orden en la iglesia. Amén. Está poniendo, falta unidad en tu iglesia, del 1 al 11, hermano, lee tu Biblia. Amén. Si hay privilegios de hermanos, porque pasa eso en las iglesias, ¿no ve? Pasa eso, mis hermanos. No, el pastor va a venir, yo no voy a venir. El otro hermano va a predicar, no, ya no voy a venir, no predica bien a él. Estamos buscando pastores. Lo mismo en el internet, no, este pastor me gusta, este pastor nada que ver. Entonces, buscamos, mis hermanos, nuestro privilegio, ¿cómo se llama? A nuestro favorito, ¿verdad? Favoritismo, ¿no? Exacto. Entonces, no hagamos eso, mis hermanos, ¿verdad? Todo tiene un orden, en la iglesia hay un orden, mis hermanos, amén. Lo que es pecado, pecado, amén. Si hay pecado en tu iglesia, mi hermano, mi hermana, no lo ocultes, amén. Cuidado, mi hermano, mi hermana, que eso haga daño a tu iglesia, amén. Entonces, sé duro en eso, mi hermano, como líderes que nos están escuchando algunos, no ocultes el pecado, amén, porque eso trae desorden a la iglesia, amén. Porque Pablo dice, aquí hay alguien que está haciendo pecado, ¿verdad? Y ustedes no han hecho nada, le están mirando, y algunos todavía se están copiándose, decían, ¿no? Tengamos cuidado con la idolatría, ¿verdad? Cuidado que estés idolatrizando, ¿verdad? Cuidado que la idolatría entre tu corazón. Cuidado, mi hermano, mi hermana, que estés separando, ¿verdad? Diciendo, no, tú vales más, yo valgo menos, no sé, algo así. Divisionismo, ¿verdad? Mis hermanos, del 1 al 11, ese es mis hermanos, el tema central que está tocando lo que es Pablo. Amén. Si alguien tuviera algún comentario, voy a darle lugar. Amén. Uno que está aquí y uno que está tal vez en lo que es en el Meet. ¿Alguien, hermanos? Vamos. Yo tengo una pregunta sobre cada, por ejemplo, yo he visto en una iglesia, cada domingo hacen la cena del Señor. Cada domingo es ayuno. Entonces, la Biblia no dice solo, dice se reunían en el primer día de la semana, dice, ¿no? Partir el pan. Hechos 27 encontré. Pero así digamos es en su iglesia, ¿no? De una hermana conocida. Entonces, a mí me ha sorprendido, ¿no? Que cada domingo hay una, cada domingo hacen Santa Cena, digamos ellos. Pero no es así en todas las iglesias, ¿no? ¿Con qué frecuencia será bueno o qué dirá la Biblia, ¿no, pastor? No nos habla, mis hermanos, de un parámetro. Y la verdad es, ¿no? Muchas veces, mis hermanos, lo que a nosotros nos han enseñado en la iglesia católica, lo que el curita hacía era cada domingo, ¿no? Cada domingo, o sea, yo he estado, mis hermanos, un buen tiempo lo que es la iglesia católica, y era cada domingo la cena del Señor. Ustedes han escuchado en sus parlantes, ¿no? Cada domingo la cena del Señor. Y muchas veces nosotros agarramos eso, porque eso hemos aprendido, ¿verdad? Tampoco está mal, ¿verdad? Tampoco está mal de hacerlo cada domingo o hacerlo mensualmente, ¿verdad? ¿No ve? Cada 3 meses. Exacto, cada 3 meses, cada medio año, ¿verdad? O cada mes lo hacen, ¿no ve? O sea, mucho, por lo menos en nuestra iglesia lo hacemos cada 3 meses, ¿verdad? Lo estamos haciendo cada 3 meses, ya nos va a tocar al siguiente, mis hermanos. Entonces,
mucho tiene que ver de cómo es la organización en tu iglesia, amén. Pero yo no puedo decir, no, mal está, ¿no? No, mis hermanos, es la organización que ha tenido en tu iglesia, mis hermanos, amén. Algunos ayunan, otros no ayunan, ¿verdad? He visto iglesias que no ayunan, mis hermanos, toman la cena del Señor y no ayunan. Pero en nuestro ministerio, a nosotros nos han enseñado, y yo también lo tengo, mis hermanos, que es bueno ayunar, amén, porque es, cuando estás en ayuno, mi hermano, hay, como dicen, una intimidad con el Señor, ¿verdad? Y pues es más, por lo menos yo lo veo de esta manera, ¿no? Yo lo veo más en intimidad con el Señor, recordar lo que es el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero la Biblia no nos marca eso, ¿no ven? Cuidado que estemos juzgando y digamos, no, esta iglesia no ayuda, no, esta iglesia, no ayuna, ¿verdad? No, mis hermanos, ¿verdad? La Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer algo muy importante en la cena del Señor, recordar la muerte de Cristo. No recordar al pastor, no recordar al líder, no recordar a, no sé, a otro, ¿verdad? Sino lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Exacto, ¿verdad? Y más que todo no tomarlo indignamente. ¿Amén? Entenderlo bien, discernirlo bien, la cena del Señor. ¿Amén? ¿Alguien más que está tal vez conectado? Nuestra hermana Tania tal vez, nuestra hermana Mari, nuestro hermano Víctor, nuestra hermana Zenobia. Amén. Si no hay nadie, hermanos. Pastor, buenas noches. Amén. Hermanos, tal vez un poco para ir complementando esta parte, me llama mucho un versículo que estábamos casi en los últimos versículos, acerca de que hay varias personas que no habían tomado, han tomado la cena del Señor, dice, y que estaban sufriendo, dice, ¿no? Porque hay muchos, en el versículo 30, 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pienso yo, pastor y hermanos que nos escuchan también, que hay que tener mucha reverencia al tomar la cena, porque hay una advertencia fatal, ¿no? Como decía el hermano, es una sentencia para aquellas personas que toman la cena del Señor sin conocer qué están tomando, qué están... Claro, nosotros no compartimos la idea de que el vino se va a convertir en la sangre de Cristo, sino es un símbolo. Sin embargo, es un símbolo tan sagrado que el apóstol Pablo nos dice que hay muchas pueden estar debilitados o enfermos o pueden morir. Entonces creo que hay mucha gente que también que no toma la cena del Señor por eso. Piensan y dicen, no, debo estar mal, debo estar en esto, y prefiero no tomar, prefiero no, porque seguro el Señor me va a juzgar, decimos. Entonces, para esa solución, más adelante el apóstol Pablo dice, entonces, hermanos, examínense, dice en el 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, hermanos, al momento de que podamos compartir la cena del Señor, pues miremos que estamos fallando o no estamos entendiendo lo que estamos tomando, porque estamos recordando la muerte del Señor. Hay otra parte donde el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Es como cuando un padre te dice, para recordarme, hijo, esto vas a hacer. Y él dice, para recordar mi muerte, hijo, vas a celebrar la cena y quiero compartir contigo en la mesa. Hay algo que me llamaba la atención también, pastor, cuando revisaba que para los judíos invitarte a comer a su casa o en una mesa significaba mucho. O sea, nadie podía ir, dice, cualquier persona a la cena o a la mesa de una familia judía. Simplemente alguien muy querido y muy amado y de confianza, porque estabas entrando a su casa. Entonces el Señor nos ha invitado a su mesa. El creador del universo, el todopoderoso, nos ha invitado a su mesa. Y tampoco podemos rechazar su invitación, y tampoco, el Señor dice, tampoco menospreciar
su invitación diciendo, no voy a tomar, no puedes hacer eso, pero tampoco puedes tomar la cena del Señor menospreciando la sangre, eso, no conocer, como dice la pastora, no conociendo qué estamos tomando. Entonces, creo que desde ahora para adelante, cuando nos sirvamos, compartamos la cena del Señor, lo vamos a hacer con mucha más reverencia. Y sí, el pastor dice, no, es una buena recomendación tal vez ayunar, porque ayunando estamos restringiendo, ¿no?, el cuerpo de comida, y estar más en el espíritu, o sea, haciéndole, ¿no? Es más, creo que por eso los pastores de antes también nos han enseñado, mejor vayan ayunando, ¿no? Vayan ayunando, ¿por qué? Porque para estar más en comunión con el Señor, porque el Señor te está invitando a comer, así en otras palabras, te está diciendo, ven, comamos, hijo, ven, recordemos lo que ha pasado, hijo. Y creo que es bien bonito, pero también es de mucho cuidado, pastor. Y creo que todos nos llevamos eso en el corazón, de que el Señor nos está invitando a su mesa. Amén. Gloria al Señor. Pastor, acotando sobre eso, en la iglesia, digamos, aquí había otro pastor antes, ¿no? Siempre, antes de la cena, siempre entrábamos en un perdón. Antes de partirnos de la cena, siempre, así nos enseñaron, ¿no? Pastor Félix. Y daba la palabra y siempre, a veces hay, ¿no?, algunas cosas en la iglesia y ya, todo eso que dice perdón, así. Y nos pedíamos perdón unos a otros y recién tomábamos la cena. Y siempre había, digamos, algo que está ahí, ¿no?, pendiente, digamos. Sí. Amén. Eso también nos enseñaron, ¿no? Sí, eso es bueno. Sí, igual sé, algunas cenas, sé ver que nuestro pastor igual sabe hacernos perdonar. ¿No ve? Se hace, mis hermanos, porque te imaginas, digamos, estás peleado con tu hermano, con tu hermana y vamos a tomar la cena del Señor, ¿no ve? Como que no tiene coherencia, ¿no ve? Señor, recuérdate, pero, hijito, perdónate. No, ¿cómo voy a perdonar? Mira, Señor, lo que me ha hecho, pero voy a tomar la cena. Como que no tiene coherencia, ¿no ve? O sea, no, como algunos dirían, ¿no? No cuadra, ¿no ve? No da eso, ¿verdad? Por eso muchas veces los pastores dicen, tal vez te ha pasado algo con el hermano, anda, perdonarte, ¿no ve? Entonces, por eso muchas veces pasa, ¿verdad? Espacio, ¿no? Sí. A veces individualmente tal vez no se hace, pero como dicen, todos están tomando, yo más tomaré, para que no me miren, ¿no? Exacto. Esa vez puede suceder. Puede suceder eso, hermanos, pero no es así. Amén. Entonces, cuidado que tomes la cena del Señor para que te miren, para, escucha, no, ya es más santo, ¿no ve? Pasa eso, mis hermanos, yo he visto eso, ¿no? ¿Por qué está tomando? No, es que si no tomo, no me van a tomar en cuenta este mes para tocar, así. Che, yo sé decir, mira, o sea, no entienden, mis hermanos, lo que es la cena del Señor. Entonces, y ya, pues vienen las consecuencias, ¿no? Enfermos, débiles, y no saben por qué, ¿no ve? No saben por qué, ¿no ve? Y algunos duermen, dice, ¿no? Qué terrible, ¿no? O sea, son situaciones que pasan. No es una regla, mis hermanos, pero puede ser una causa, ¿verdad? Puede ser una causa de eso. Tengamos cuidado, ¿no? Cuidado que, es que tomas, por estás mal, ¿no? No, puede ser una causante, mis hermanos, ¿amén? Pero es algo que Pablo nos está diciendo ahí, ¿no? Uy, ¿y eso qué trae, mi hermano? Corregirte, ¿no ve? Reverencia. Ay, no, me voy a corregir. Gracias, Pablo, no voy a decir, no sé cómo me han dicho la iglesia de Corinto. Escucha, no, ya ves, por eso también está, ¿no? ¿Cierto? Reflexionaremos, ¿no ve? Cambiaremos nuestro modo de pensar, ¿no? ¿Cómo hayan leído, mis hermanos, la carta? ¿No? Hay que ponerse en la carta, en el lugar. Amén. Amén, mis hermanos. Y ahí va al final, ¿no? Va a venir, dice, ¿no? Y te imaginas que Pablo, ¿no? Como iglesia, digo, va a venir, dice, va a poner, ay, no, ¿cuándo vendrá, no? En el verso, capítulo 16, vamos a verlo, ¿no? Eso, cómo, mis hermanos, va a poner esa situación. Pastor, les hago una pregunta. Si no hubiéramos leído esto, ¿cómo tomaríamos la cena del Señor? Si no hubiéramos leído esto. Lo que nos han enseñado. Hubiera sido algo así como compartimiento, así, ¿no? Entonces, cuando Pablo envía esta carta, les explica, ¿no?, lo que realmente es la cena del Señor. Entonces, o sea, profundiza, ¿no?, la Santa Cena que decimos. Entonces, nosotros ya lo leemos, entonces,
No hay excusa. Es que el Señor pone, ¿cómo se llama? Nos ha dado la herencia que es su palabra, ¿no? Y no podríamos decir, no, es que no sabía, pero aquí está. Entonces, no podemos decir En eso. caso de los corintios todavía no ha llegado esta carta, entonces Pablo se ha enterado pues que había estos desórdenes en la iglesia de Corintio, que ellos estaban comiendo la cena del Señor como si fuese una api, digamos, ¿no? O sea, compartir, riendo, jugando así. Entonces Pablo envía la carta, entonces les hace ver que no es así. Es algo Prácticamente no estaban haciendo cena del Señor, ¿no ves? Ellos nos comían aparte, otros se adelantaban, uno no tenía, parece que no era una cena del Señor. más, según ellos era pues, Según Claro, ellos. para ellos era. Es que su cultura, eso tenemos que ver, hermanos. Claro. Que los de Corintios eran griegos, entonces no tenían la misma reverencia que un judío que ha sido criado desde niño, sabía que hay que hacer en el Shabbat, sabía que sentarse a la mesa, sabían ellos. Pero en el caso de los gentiles, que serían los corintios, no sabían. claro. Pues allá les Su cultura era diferente. Entonces, por eso escuché, claro, estos no saben. Entonces, les escribiré y les diré esto así, 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 paso por paso. Prácticamente hasta les dice cómo deben comer. Ay, sí. No solo la cena, sino también sus compartimientos. En cambio, aquí es diferente, ¿no? Tenemos la cultura de la tapil. Entonces, de alguna manera, Pablo nos hablaría de distinta forma si nos llegara una carta, ¿no? En ese tiempo, porque él sabe que cada uno trae su comidita y pone al pisito, pone a la mesa, ¿no? Es que es la cultura. Entonces, eso también, para los que nos escuchan y para los hermanos, creo que tendríamos que entrar a ver siempre el contexto cultural histórico, Eso es ¿no? un buen aporte. Exacto, sí. Porque eran griegos, ¿verdad? Ya, mis hermanos, era un choque de culturas, mis hermanos. Amén. Que Pablo estaba poniendo en orden. No eran Amén. judíos, ¿no? ¿Verdad? Claro, había judíos, había griegos, había algunos romanos. O sea, la iglesia estaba lleno de eso, mis hermanos. Porque recuerden, Corinto era como la ceja, ¿no? Era un camino de mercaderes. O sea, venían de todos lados. Era el punto céntrico, de ahí llegaban, ¿no? Del otro llegaban, ¿verdad? Extranjeros, había tal vez egipcios, no lo sabemos, mis hermanos. Pero estaba ahí, toda la iglesia estaba reunida ahí. Amén. Qué interesante. Otro ejemplo también, tal vez no viene al caso, pero digamos, en una familia a veces se esperan, ¿no? Para almorzar juntos. O sea, hasta que llegue el papá, digamos, la mamá, que todos estén en la mesa, recién comen. Pero en otras familias comen porque ya es la hora de comer, ¿no? Llega el hermano, calentate, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso también es distinto en las familias también. Es Y distinto. eso es cierto, es mucho la cultura, porque igual alguna vez la cultura de la familia de mi hermano esperaba que llegue mi hermano, que es el papá, ¿no ve? Hasta que, para empezar el almuerzo, porque mi cuñada decía, hasta que llegue Oscar, un aperitivo nos daban, coman panes. Y yo decía, sí, yo decía, ¿por qué pan? Pues servir las comunidades. Es que no ha llegado Oscar. Ya, entonces, hasta que él llegue, no podemos empezar. Pero Pablo hace este paralelismo, ¿no? O sea, si ustedes tienen hambre, ¿acaso no tienen casa para que coman? En Sí, la casa vengan coman. comiditos y Entonces, cuando es la cena del Señor, todos tienen que comer juntos. Eso Juntos, va explicando. Eso está Interesante, ¿no? Sí, es la cultura. Qué interesante saber. Amén, mis hermanos. Vamos a terminar con una oración. Amén. Ahí donde están, vamos a decirle, Señor Jesús, gracias Padre Santo por este tiempo que nos has permitido, Señor, compartir tu palabra, escuchar tu palabra, aprender, Señor Jesús, más de ti. Dios bendito, Señor, es amplio tu palabra, Señor Jesús. El contexto, Señor Jesús, entender la cultura, Padre Santo, entender, Señor, tal vez lo que hacían en esa época, Padre Santo, en la iglesia de Corinto, Señor. Pero tú, Padre Santo, Señor, nos muestras, Señor, unas reglas, Señor, para todos, Señor Jesús. Porque no somos nosotros tal vez de la cultura judía, Padre. Señor, nosotros tal vez, y como en todos los países, Señor Jesús, vienen diferentes, Señor Jesús. Padre Santo, Señor, gracias porque tu palabra nos muestra estas reglas, Señor, para que podamos aprender, Dios bendito, y no podamos entrar en esos abusos, no podamos, Señor Jesús, entrar en esos errores, Padre Santo.
Te agradecemos, Dios bendito, porque tú, Padre Santo, nos muestras, Señor Jesús, cuál es, Padre Santo, la cena, Señor, esta cena del Señor, esta cena tuya, Padre Santo, y cómo tiene que ser, Padre. Gracias, Dios bendito, por todo lo que tú nos has enseñado. En el nombre de ti, Señor Jesús, terminamos, Padre Santo, este tiempo. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones.